Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a este chal cósmico. El día de hoy quiero hablar sobre la sombra y el proceso de sombra. Fíjense, les estaba poniendo en un reel que lo voy a compartir aquí abajo, que hace poco me mandaron un video y luego lo empecé a ver, un video donde hablaban de que la labor de sombra era dejarse llevar por nuestro lado oscuro, dejarse tomar por la sombra. Y justo les decía en este reel que les voy a compartir que pues el proceso transpersonal de sombra dista mucho de esta información. Y creo que la mala práctica de estos procesos de desarrollo transpersonal, evolutivos o espirituales han creado mucha duda. La falta de preparación y tal ha creado mucha duda en todos estos procesos y creo que es muy importante ponerlos sobre la mesa porque siento que hay muchas personas que están pasando por un proceso bien fuerte de fe, de crisis, de fe, ¿no? Y esto es muy fuerte porque te vas dando cuenta de que hay mucha distorsión, hay muchas verdades a medias, ¿no? Entonces una de las cosas que le decía a una amiga es que estas verdades a medias siempre nos invitan a tener un criterio muy firme, o sea, criterio de cuestionar, ¿no? De cuestionar toda la información que vemos, de cuestionar todo lo que hay y empezar a practicar eso. Creo que todas las verdades a medias efectivamente tienen una verdad, pero siempre se hace una invitación a pasarlo a través del cuerpo y crear como un proceso terapéutico de discernimiento y de sentir esa información. Entonces, esta plática es para compartirles mi proceso de labor de sombra, lo que he descubierto, las joyas que he descubierto ahí y que he comprendido en mi propia experiencia que esta información que se está moviendo está muy distorsionada y no estoy diciendo que el proceso de la persona que compartió esto sea como que totalmente falso y que su sentir no cuente. Pero sí creo también que es muy importante investigar sobre estos procesos y darnos cuenta de que porque una persona haya practicado o nos haya dicho de manera distorsionada una información que sí es valiosa y que sí nos puede acompañar en nuestro proceso evolutivo, eso no significa que ya sea del diablo, que sea malo, que tengamos que satanizarlo, ¿no? Y justo en este video fue lo que pasó, ¿no? O sea, la chica decía que la labor de sombra, junto con lo que le estaba proponiendo a esta persona del relativismo espiritual, de que nada es bueno y nada es malo, donde la compasión, el principio de compasión se disfraza con relativismo y el principio de respeto y compasión se distorsiona con que no importa nada de lo que hagamos aquí, se acompaña con esta labor de sombra y entonces lo nombra como algo satánico, como un principio de satanismo, ¿no? Y esto a mí se me hizo muy fuerte porque dije, no, o sea, a ver, el proceso de sombra es un proceso de amor y trascendencia. O sea, desde mi experiencia, desde lo que he acompañado, creo que las conversaciones que he tenido con mi sombra siempre han sido de mucha confrontación. Quiero decirte que la labor de sombra no es fácil, porque son todos esos patrones inconscientes, todas esas cosas que nos avergüenzan, que nos generan culpa, que nos generan miedo, que nos generan este espacio de sufrimiento. Entonces el sufrimiento se puede desprender, en algunas religiones le llaman como los pecados capitales, ¿no? Que son los principios de sufrimiento y que dependiendo de nuestra personalidad y de nuestro carácter tendemos a ciertas cosas. Entonces el mirar esto no significa que me vaya hacia allá, ¿no? No significa que vaya a un principio de satanismo, al contrario. Cuando nosotros creo que está fuera incluso como de todos estos contextos, lo que invita nuestra conciencia a mirar y a desarrollar y a trascender. Más allá de cualquier como dogma o camino religioso, creo que los procesos de desarrollo evolutivo, de desarrollo de la conciencia, donde conectamos con nuestro espíritu, con nuestra alma, siempre nos invitan al amor. Y es que es bien bonito también, pero es muy fuerte, porque el amor no siempre nos invita a algo cómodo. Entonces, para mí la labor de sombra, cuando conecté por primera vez con ella, fue muy impactante. Fue fuerte ver.
yo lo veo como un arquetipo de conciencia. A mí me gusta verlos como mi niña interior, ¿no? O sea, yo veo a mi niña interior de 7 años, de 8 años, de 9 años. Bueno, pues hay una versión mía que es la sombra, que desde mi viaje interior es como esa parte de mí que encapsula como todos estos vacíos y este sufrimiento y toda esta parte de locura también, ¿no? Que todos los seres humanos podemos llegar a encarnar si así lo elegimos. Y siento que a veces cuando nosotros llegamos a esos puntos tan fuertes de sufrimiento, de abuso, ¿no? O sea, pensemos como en estos villanos, es porque hay una parte de nosotros, de la humanidad, de la sociedad, que rechaza que cada ser humano lleva una prueba de sombra que es importante trascender. Entonces, ¿qué pasaría si los seres humanos, si yo, Mariela Gaona, me atrevo a mirar esa parte que no me gusta ver, pero que sé que de repente la siento, la pienso? Porque fingir que aquí en la Tierra, en la humanidad, no sentimos cosas bajas, ¿no? Que podemos llamar de los astrales bajos, pues sería una mentira. Sería mentirnos a nosotros mismos. Una maestra que me encanta dice que la sombra, la dualidad, es una tecnología de evolución. Y para mí eso tiene mucha verdad, porque a veces en la humanidad polarizamos, o sea, lo llevamos a dos polos para luego integrar el camino, o sea, unificarlo, y con discernimiento y sabiduría encontrar nuestro camino. Un camino que nos lleve a aceptarnos más a nosotros mismos y que nos lleve a ser un factor y un pilar de cambio en nuestra vida, en nuestra familia, en la humanidad y en la sociedad, pero también esa es una elección personal. Entonces, la sombra nos muestra esta parte súper radical de oscuridad hasta donde podemos llegar, pero cuando nos muestra eso, y si nosotros la miramos, o sea, a mí lo que me pasaba en este proceso con mis maestros y terapeutas era como, la veía, me mostraba como toda esta locura, como toda esta aflicción, estas dinámicas, este proceso de ira, de odio, de rencor, de nombra lo que tú quieras, ¿no? Y cuando atravesaba todo eso y sentía todo eso, había una parte que es la conciencia, esa luz, esa conciencia presente que me llevaba a observar como en una cognición, en una visión, en una mirada más amplia, la función de ese sufrimiento, no para quedarme ahí, ojo. O sea, porque luego es como que la función de, bueno, lo justifico y me quedo ahí. No, la función de ese sufrimiento en mi vida para darme cuenta que en mí existe la fortaleza, que en mí existe la aceptación profunda de cada proceso humano, que en mí existe este entendimiento de que más allá de que las personas puedan hacer, esas son cosas que yo observé en mi interior, ¿no? Que más allá de lo que pueda salirse de lo que yo quiero controlar, ¿no? La sombra del control, las personas están haciendo lo mejor que pueden con la conciencia que tienen. Y todos los seres humanos estamos en ese mismo camino. Entonces, la sombra a mí me confronta o me confrontó a ver como ese control, esa manipulación, ese rechazo. Y después de eso me dijo, pero mira, y hubo una joya a través de eso. Y de hecho la sombra, desde mi entendimiento y mi experiencia, siempre me lleva a un proceso evolutivo de ascensión o de evolución o de crecimiento o de soltar, si yo quiero, esos procesos cíclicos de aflicción. Entonces también como que siento que me llevó a este espacio de compasión en el que, ok, estuviste acumulando todo este enojo, estuviste acumulando toda esta tristeza, que te lleva, como decía la chica del video, a lastimar tus relaciones. Entonces, más allá de quedarnos con la culpa y seguirlo como ocultando y sin querer como verlo o negarlo, decir, no, eso es satánico, la sombra,
justo son como estos esquemas mentales que también me parecen como religiosos, ¿no? De todo lo que nos han estado implantando o implementando sobre que el mundo espiritual siempre tiene que ver con una religión, cuando creo que el desarrollo evolutivo y de conciencia, porque todos somos almas, tiene que ver con que somos humanos. Todos los seres humanos tenemos procesos similares y, no sé, ciencias como la psicología se encargan de estudiar esos principios a través de nuestra propia preparación y también de acompañar a otros para siempre, siempre, siempre ver el mayor bien del ser humano. Entonces, creo que también, o sea, con eso no estoy diciendo que no existan malas prácticas sobre esto, pero eso no quiere decir que eso sea pecado, ¿no? O sea, de repente como que con todo este diálogo me regresó mucho esta sensación de, pues, los siglos de cuando quemaban a las mujeres sabias, ¿no? Donde, donde todo se volvía malo porque hay cosas que a veces nos dan mucho miedo mirar. Hay veces que hay cosas que decimos, órale, esa no soy yo, eso me confronta un montón y entonces preferimos ponerlo fuera de nosotros como si fuera algo que nos atacara en vez de hacernos totalmente responsables de esa oscuridad que hemos estado gestando y gestionando por muchas, no sé, encarnaciones, porque yo creo en que estamos como en este proceso evolutivo, o puede ser en esta vida también, si esa es tu mirada, ¿no? O sea, entonces, ay, para mí ha sido como este punto de mucha, mucha compasión hacia mí, de mucho amor, de mucha comprensión, de ver mi luz, pero también ver cómo se puede distorsionar todo esto y al mismo tiempo ver la otra polaridad, pero cómo todo me acompaña a mirar ese amor dentro de mí y esa fortaleza para elegir diferente, para tomar mi lugar, para saber qué es lo que vine a hacer al mundo. Y entonces la sombra también nos llena de fuerza, porque la sombra a veces cuando conecto yo con ella me dice como recuerda tu fuerza, recuerda que toda esta fuerza que tienes para autodestruirte, toda esta fuerza que tienes para desearle el mal a otro, toda esta fuerza que tienes para sentir esta envidia, para sentir esta ambición, para sentir este rechazo, la puedes utilizar para evolucionar y para crear algo distinto en tu vida. Porque yo también quiero como evolucionar contigo, ¿no? Porque es una parte de nosotros. Entonces es como un inconsciente, como esa parte de la bestia que está ahí para escucharla, para comprenderla con compasión, para sentarnos con ella y tener diálogos. Y claro, no, o sea, la mente puede transformarlo todo en que como todos los seres humanos, podemos ser tentados a dejarnos llevar por la sombra. Pero ¿eso quiere decir que debo de dejar de mirarla? ¿Eso quiere decir que es malo mirarla? ¿O eso quiere decir que requiero de maestría para seguir evolucionando? Mirar estas partes que, también mueven, ¿no? Mueven estos principios de sombra y reconocer también lo que hay detrás de seguir insistiendo en la autodestrucción, en el ir como en una espiral hacia abajo, en nuestro proceso evolutivo. Y eso es muy fuerte, es muy profundo y muy radical también. Les digo porque siento que es como que de plano, pues sí te confronta todo esto muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Y te toca fibras, te toca partes de tu cuerpo que no sabías que estaban encapsulando tanto dolor. Tanto dolor que se vuelven sombras de los linajes, del sistema familiar, del colectivo. Entonces con eso también es como esta parte de los sistemas familiares. Los sistemas familiares son parte de esta realidad, de esta dimensión. Entonces ya es como parte de la realidad saber, ¿no? Desde que estamos en el útero de nuestras madres, pues nos conectamos con nuestro linaje y también por algo estamos en ese sistema familiar. El negar que tendemos a ciertas cosas de acuerdo a nuestro proceso evolutivo es negar nuestra realidad actual de cómo estamos evolucionando y cómo está nuestra conciencia. Por lo tanto, no podemos hacernos responsables desde mi mirada. Yo no me puedo hacer responsable de algo que me estoy negando a mirar.
Entonces sí, hay mucha distorsión dentro de los linajes, pero así es porque es como esta tecnología de la dualidad, ¿no? En la que tenemos ese permiso de trascender y evolucionar. No porque nos quedemos en el sufrimiento, no porque nos quedemos en la parasitación o en la distorsión, sino porque tenemos esa capacidad, como me imagino como estos dragones, ¿no? Que pueden ir profundo, profundo, profundo en la oscuridad, pero de todas maneras reconectar con esa conciencia, con ese sol interior y poder salir victorioso, victoriosa en integración, viendo la sabiduría que hay en ello y observando también, aprendiendo también de esa otra parte, ¿no? Con mucha, mucha compasión. Es que la calidad, la cantidad de compasión que se extiende en estos procesos es infinita. Entonces, claro, para personas que han llegado a sesiones 1 a 1, que quieren como integrar esta parte del amor propio, la labor de sombra es fundamental. Cuando queremos conectar con el amor y con la conciencia, queremos crecer en este ámbito, es fundamental. Que cuando queremos poner límites también es fundamental. Porque lo que observo es que queremos poner límites, queremos amarnos, queremos transformar nuestra realidad desde el conocimiento y el entendimiento. Pero la labor de sombra no es un concepto, ¿no? Que también era algo que observaba en este reel que me mostraban, de que la chica, la terapeuta, le decía a la del reel como, es que ya déjate tomar por tu sombra. Y era una cosa súper mental, de concepto, de información, que nada tenía que ver con un proceso vivo y custodiado por la conciencia y una persona que verdaderamente estuviera preparada para acompañar esos procesos. Entonces son esos procesos, le dicen, en el camino del héroe, donde pasamos por ese umbral, donde sí o sí hay que llevar una antorcha de luz y donde sí o sí nos toca aceptar las cosas más complejas de nosotros mismos. Y entonces ahí, en mi caso, fue como donde comprendí que podía soltar la culpa y podía dejar de castigarme. Y aquí entonces ya fue donde salió esta parte donde, ok, hice lo que pude con lo que tenía, con la conciencia que tenía. Y aquí la compasión, mira la sabiduría que hay en ese proceso. Mira la sabiduría que hay en ese proceso, sin relativizarlo, observando que una parte genera sufrimiento, que en esta realidad etiquetamos como malo, ¿no? Y que hay un espacio que me genera más amor, bueno, ¿no? Estas dos polaridades. Entonces miro esas dos polaridades con la valentía, ¿no? Y con los ovarios bien puestos de que existe eso. ¡Buah! Y eso me genera una culpa y una sensación de muchas emociones dentro, de mucha confusión, de una crisis. Y pasamos por una crisis porque es una transformación. Ahora no estoy yendo como a una crisis donde se deteriore mi realidad. Es una crisis rápida y emocional, o puede durar ciertos meses, porque el perdón, cuando llevamos mucho tiempo actuando desde un lugar de inconsciencia y de sombra, desde lo oculto, la llave es el perdón también, es la compasión y el perdón. Entonces, ya para cerrar, creo que esto es lo que quiero compartir el día de hoy, que cada labor de sombra, cada individuo en labor de sombra es totalmente único, totalmente distinto. O sea, sí hay ciertas llaves similares porque somos humanos y como somos una misma raza, pues nos parecemos, y hay ciertos hitos y hay personas que se dedican a investigar y a proponer estas teorías, pero también al mismo tiempo he descubierto que un proceso terapéutico es como una obra de arte. Y cada ser humano va a trascender y va a mirar y va a sentir y va a vislumbrar y va a crear nueva conciencia de ciertos procesos internos de acuerdo a su vivencia única. Única. Porque es como le decía a una clienta, ¿no? O sea, somos como una orquesta y cada uno es una nota única, irrepetible.
Y también ahí hay mucha responsabilidad y mucho empoderamiento. Les mando un abrazo súper fuerte, familia. Déjenme igual en comentarios o en Instagram o cualquier red social lo que sientan para rebotar ideas y seguir en esta espiral del alma súper bonita que nos está, y radical y fuerte y así, ¡buah!, que nos está tocando vivir, pero que está padre. Por algo estamos aquí. Bye, que estén muy bien, familia.